Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Rafa Krakenobi patrocina esta reacción. Tenemos a Bala con la canción Colmillos. A ver, tocan grunge, punk, rock alternativo, son de España y los miembros son los siguientes: Anchela Baltar, guitarra y voz, y Mosquera, que es batería y voz. Un dúo gallego que lanza su álbum de debut en 2015. Llevan cuatro publicados, el último autoproducido en el 24, y cantan tanto en castellano como en gallego como en inglés. Así Toma que ya. Vaya eso es. mezcla, ¿no? Vaya mezcla, ¿eh? Curioso, curioso. Así que, bueno, pues vamos a ver qué tal suena. Vamos a poner la canción donde toca. Y empezamos. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Ver cómo amanece, tus colmillos no dejan de asomar. Sabes, a veces pareces más bestia que animal. Sabes que nunca te querré bien. No lo ves, sabes que nunca te querré bien. Sé que quiero estar entre tanta gente. Tu cruz, tu sin tu vulgaridad. A plena luz pareces casi transparente. No sé dónde te cabe tanta oscuridad. Bueno. Mm, Estoy sorprendido, la verdad, porque, claro, al ser un dúo tienen que rellenar mucho espacio de Claro, sonido. claro. Y bueno, me parece una opción inteligente el, digamos, rellenar mucho sonido con una guitarra muy saturada. Eh, Realmente encaja perfectamente con lo que ha comentado, ¿no? En el contexto Sí, claro. del estilo, ¿no? Porque, claro, Del efectivamente, esto grunge. es el grunge, punk, desde luego alternativo es. Pero que me gusta, me gusta. Las dos cantan, pero fíjate que yo pensaba que iba a cantar más la guitarra que la batería, y ha sido el contrario. Sí, Tienen, tiene una forma personal de cantar. Me ha... No sabía por dónde iban al principio porque cantaban así como muy a un volumen muy bajo y tal, y digo, "Oh, no sé yo cómo lo van a hacer", pero está cogiendo ritmo el tema. sí. Están calentando y bueno, es un sonido crudo, es poderoso, es directo. em, Me gusta, me gusta. Me parece interesante, ¿no? Es intenso, es intenso. Es Desde intenso luego. además. Cantar como está cantando, tocando la batería. Uf. Sí. Me recuerda a Paulina, ¿eh? Buah, pero además es increíble, ¿no? Cómo expresa y cómo, vamos, se Sí, sí. canta a todo pulmón. Y lo rápido que toca. Sí.
por eso, es decir, por un lado, los riffs de guitarra son agresivos, es un tono pesado, es muy saturado, eh, muy grunge en ese sentido. La batería rápida, poderosa, de luego impulsa el tema, es Sí, dinámica. sí, sí, sí. Y bueno, las dos tienen voces rasgadas, muy expresivo todo. em, cantando casi gritado, ¿vale? Pues están ahí bueno, entre lo suave del principio y lo extremo de lo de después, pues el contraste es grande, ¿no? Sí. Y me gusta, es visceral, es directo, así que bueno, sin florituras. No, no, no le hace falta el tema que anden haciendo Sí, virtuosismo. ujú, claro. Bastante tienen las pobres con ser dos. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a continuar. Le doy un poquito para atrás y seguimos. Sabes que nunca se te ríe. No lo ves, no lo ves. Sabes que nunca se te ríe. Claridad, 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 claridad. Todavía te que es diferente. Atrás ha ido quedando todo lo demás. Dejaste por el techo tus garras hirientes. Se hace de noche. Vuelves a empezar. Vuelves a empezar. Han, Nos han ha que- dejado muertos. han quedado extasiadas, ¿eh? Es decir, la guitarra era un suspiro. Pu- Ahora, ¿no? Puedo Sí, sí, claro. Además que descansar. Madre mía. Y la batería ha quedado extenuada también. extenuada, sí. Además que había un momento que me recordaba a Dave Grohl tocando la batería en Nirvana, de cómo estaba ahí dándole. Digo, madre mía, esta chica. Se han acabado reventadas. Hay que decir que, bueno, este grupo no es que suela tener las letras de las canciones al alcance, así que es complicado analizarlas y aunque me gusta mucho su brutalidad y su agresividad y toda la energía que despliegan, nosotros somos españoles y nos cuesta entender lo que han cantado. A ver. Pero, pero yo creo que ya no es porque hayan gritado tal, es que tenía tal nivel de distorsión la... Sí, pero ellas cantando, a ver.
digamos que la dicción es un asunto pendiente, ¿vale? Cuando no ha gritado que estaba cantando la batería Y ahí se ha entendido, tranquilita, claro, yo lo que entiendo es de que, hecho me ha recordado mucho al vocalista de Hamlet. mm, Digo, grupo español, mira, ¿vale? sí, sí. Que, a ver, yo lo que he entendido, tiene ahí como una especie de confrontación con alguien, em, que se la cree de algo, ¿vale? Como superior y que ha sido algo como una relación tóxica, algo así, porque de hecho ha dicho que ha dejado como sus marcas hasta en el techo, es decir, ha arrasado por donde ha pasado, ha sido una relación destructiva a tope, ¿vale? Es decir, y bueno, básicamente que le den puerta, pero que más allá de ahí no he podido entender, pero bueno. eh, Hombre, y así de primera vamos aquí a la aventura y Claro, tampoco... porque no tengo la letra de la canción, entonces no puedo ir más allá, ¿no? Pero bueno, son muy directas, son eso, musicalmente todo es muy grunge, muy punk, la actitud, esto es underground total. Em, Y se dejan toda la energía, sí, 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 desde ponen toda luego. la energía en Por el... actitud no se le puede poner ni un pego, ni un pero. Así que genial. Y es complicado que sean dos. Es que normalmente son cuatro o cinco, pues ser dos nada más, Mira, yo creo que el ver el teclado ahí al fondo es una indirecta. O ponéis un bajista o un teclista que os ayude. que claro, Yo, por el estilo, les vendría mejor un bajista o una bajista. sí, ser un trío ahí, por lo Efe- menos que... Efectivamente. Pues nada, guitarra, eso, la Gibson SG, clásica donde las haya, la guitarra de Angus Young. Sí, Así que, bueno, con mucha más distorsión que Angus. sí, bastante, bastante más. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que vais a aparecer por la pantalla, nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2, vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.